Ya. Entonces, bueno. Entonces vamos a la unidad formativa 2, que es las etapas de la gestión por competencias y sus relaciones en los subsistemas de talento humano. Justo vino Gaby Nieto. Pues, ya. Ya. Entonces, Gaby, porfa, ¿me haces acuerdo al final del cursito para ponerte en lista? Porfa. Ya. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos, entonces, el 2.1 hablamos de la implementación de los modelos de gestión por competencias. Entonces, hablábamos de que son 5 puntos claves que deben estar tomados en cuenta como para poder implementar las competencias. Primero, que es el compromiso. Contar con la participación y el compromiso de la alta dirección, de la organización, de la construcción del modelo. Y el punto 2 sería la comunicación, que, bueno, habíamos hablado un poco sobre comunicación. Debemos tratar de tener la adecuada comunicación, mantener adecuadas herramientas de comunicación y apoyo logístico que permitan una vasta participación a todos los involucrados. ¿Se acuerdan que yo les decía que se vuelve bien complicado mantener comunicación, sobre todo cuando la gente es más preparada, porque como es más preparada, pues quiere opinar y están en esas de estar que sí, que yo aquí puse y no aparece. Ya. Me disculpo, tuve problemas para... Ya. Necesitamos profesionales, establecer el equipo de trabajo que incluya profesionales expertos en la interpretación de comportamientos y técnicas de observación. El FODA, Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, todos sabemos lo que es. Y hay muchos autores que le dicen DAFO, ¿no? O sea, igual había visto libros que incluso a las fortalezas le dicen capacidades y a las debilidades les dicen limitaciones. Sin embargo, nosotros old school a morir, así que FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Realizar un análisis de la situación actual, FODA. Esta permitirá analizar los factores externos e internos que afecten a la organización. Vamos, una pregunta. ¿Nosotros podemos generar oportunidades? ¿Qué les parece? Pregunta nada retórica. O sea, necesito que contesten. Yo mismo, yo mismo voy preguntando. Chévere. Osman, perdón. Ah, no, Osman, sí. Por supuesto que podemos generar oportunidades en nuestros, desde nuestros cargos donde nos desempeñamos. ¿Ya? Generar oportunidades creando nuevas iniciativas y también incentivando al equipo de trabajo puede ser a que como que seamos abiertos al cambio y a las innovaciones y que estemos siempre predispuestos a aprender cosas cada día. Ya. Generar alternativas e incentivar al cambio son fortalezas, ¿no? No, son oportunidades. Date cuenta de lo que me estás diciendo. Pilas. ¿Ok? Esas son fortalezas. Yo genero, ¿cómo es? Yo incentivo. Esas son fortalezas, pilas. Ya vamos a hablarlo. César, hoy me voy a pelear con los hombres. César, Chicho, por si acaso a los Aquí, César les dicen Chicho. César, ¿puedo generar oportunidades? considero que sí, las oportunidades se las pueden generar. De pronto podrían estar limitadas, sí, dependiendo de las situaciones, dependiendo también los procesos. Eh, ¿Por qué te digo esto? Pues de pronto una oportunidad de superarse, una oportunidad de, de, de Superarse es ascenso, fortaleza, ojo. o de ascenso, una oportunidad de ascender, de crecer, pero podría estar limitado de pronto en el sentido de que no existe la vacante, te digo así, hablemos de talento humano. Si no existe ¿Ya? la vacante, la oportunidad podría cerrarse. Ujú. Entonces, Suena muy coherente, ¿no? estaría muy limitada de pronto en cierta parte también a la normativa, hay muchas cosas, ¿no? Pero sí, Sí, que considero que sí podemos tener las oportunidades y se las puede crear. se las puede crear. Genial. David, Eh,
Yo considero que las oportunidades dependen de factores externos, o sea, ya viéndole desde un ámbito, digamos, institucional o empresarial. Creo que el mercado te ofrece las oportunidades y las amenazas para tú realizar alguna gestión en, en ese ámbito, ¿no? Perfecto. Muy bien, como ya me contestaste, ya no voy a seguir preguntando. Sí, realmente, yo sé que suena coherente que uno puede generar oportunidades, sé que suena coherente, pero no es así. Por eso yo les interrumpí y les decía, no, aprovechar es interno, ¿ok? Yo aprovecho utilizando una estrategia, yo aprovecho siguiendo un curso de capacitación. Las oportunidades están ahí, las oportunidades las genera el Estado, las oportunidades las genera el mercado y la institución, ¿ok? Si existe una oportunidad de ascenso, genial. Ahora tengo que aprovechar esa oportunidad de ascenso. ¿Cómo? Con mis fortalezas. Gracias a las fortalezas yo puedo aprovechar las oportunidades y bueno, también gracias a a las fortalezas no soy muy vulnerable ante las amenazas, ¿ya? Igual en el caso de las debilidades, yo no puedo aprovechar las oportunidades porque soy débil en algo, o no puedo aprovechar, o soy muy vulnerable ante las amenazas, ¿por qué? Porque tal vez soy débil en algo. Por ejemplo, las personas que fuimos y que son contratos ocasionales, ¿no es cierto? Ya, tienen esa debilidad. Entonces, si hay una oportunidad de ascenso, pues tengo que tratar de meter una estrategia, mejorar mi hoja de vida, seguir cursos de capacitación para poder dar ¿cómo se llama? Las pruebas de estas y poder estar de nombramiento permanente, ¿sí? Como yo les decía, lo que ustedes me dicen, pues realmente es coherente, pero es coherente desde el punto de vista de, como una opinión, una conceptualización, mientras que lo que nos dice la ciencia es que realmente las oportunidades no se generan. Incluso hay gente que aprovecha las amenazas. Y les pongo casos reales. Cuando hubo la pandemia, ¿no es cierto? Todo el mundo, todas las empresas se paralizaron y las empresas textiles aprovecharon la amenaza, porque es una amenaza que existe una pandemia por donde le veas, es una amenaza. Aprovecharon esta amenaza y las empresas textiles generaron nuevos productos como las mascarillas o como la ropa esa que al principio salíamos así como que fuéramos tributos. Ok, como en los Juegos del Hambre éramos los tributos y salíamos a hacer las compras y veíamos quién era el más sano y ese se iba a hacer las compras en la casa, ¿ya? Entonces, en ese tiempo yo todavía era casado, entonces mi esposa y yo lanzábamos una moneda y a la final íbamos los dos, ¿no? Ella no me dejaba ir solo y yo no le dejaba ir solo, entonces ya nada. Pero las oportunidades y las amenazas son de la institución. Nosotros como empleados pues las aprovechamos o somos muy vulnerables o vulnerables, ¿ya? Entonces, bueno, realizar el FODA nos va a servir realmente para tratar de implementar el modelo de gestión de competencias, pero sí me gustaría que quede claro que fortalezas y debilidades son internas, oportunidades y amenazas, obviamente son externas, pero son las que da el mercado, el entorno o la institución. El Estado también nos da oportunidades y amenazas. Como punto número 5, el diagnóstico interno. Dice, efectuar un diagnóstico general empezando por las personas y luego por los procesos y equipos. Entonces, claro, hacemos un diagnóstico. Hay diferentes tipos de herramientas y aquí ustedes me van a enseñar cómo levantamos la información, esta línea base u hoja de trabajo. ¿Cómo levantamos esta información? Con las personas, haciendo estas pruebas de diagnóstico, ¿no es cierto? Recuerden estrategias o herramientas, perdón. Hay los test de no sé si lo pregunto mal, lo pronuncio mal, nunca pude pronunciar Rorschach, puede ser, que es esa de las manchas, ¿no? Que ustedes deben saber muy bien eso. Hay muchos que son psicólogos, entonces deben saber de eso, ¿no es cierto? Que se supone que si ves caras y animales estás bien, pero si es que ya le ves a tu papá, ya es una cosa ya que tienes que hacerte checar, alguna cosa así, ¿no es cierto? ¿Alguna otra herramienta para estas pruebas diagnóstico? Ayúdenme, conversenme. Ahora vamos a con las mujeres de una. Genial. Vamos a ver. Ana Lucía. Aquí estoy. A ver, ayúdame con herramientas para generar diagnóstico interno.
Además de los test proyectivos, tenemos test de personalidad, test de competencias, tal vez que miden habilidades. Test de manzanilla también. Tal vez podemos también hacer, no sé, algún tipo de centros de evaluación, parecidos tal vez a Assessment Center, donde utilices algunas herramientas. Genial. Las cámaras de Gisel, bueno, yo les digo desde el punto de vista de marketing, ¿no? Me toca estar así desde administración, marketing y economía. Esto es normal, me disculparán. Las cámaras de Gisel es una herramienta que se utiliza mucho en marketing, como para saber qué es lo que quiere el mercado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace? Pues un focus group es que manejamos un guión y ahí vamos viendo cómo van reaccionando, pero la cámara de Gisel es nosotros, ellos están conversando y no saben que nosotros o le estamos filmando o les estamos viendo. Entonces les ponemos un tema clave y vemos cómo ellos van desarrollando, ¿ya? Para los que somos facilitadores ahora, ¿ya? Pues igual nos hicieron pruebas así, ¿no? O sea, nos ponían tres proyectos y nos hacían trabajar en equipo y todo. Y yo soy más malo para eso. O sea, yo sí soy bien malo para las actividades lúdicas y todo eso. A mí sí, yo soy un poquito más de ciencia y todo eso. Yo creo que ustedes están bastante conformes conmigo porque entiendo que, según lo que me contaron en otros grupos, o sea, que los profes son medios, o sea, medios estrictos, medios... Sí, hay que ser un poquito más relajado, pero me gusta que estemos conversando, o sea, y es que hagamos un conversatorio. Cuando yo les hago preguntas, ustedes deben saberlo mejor que yo, esto se llama método socrático, tratar de que el conocimiento salga de ustedes. Ese es el método socrático, ¿no? A ver, a la que siempre le veo, Verónica Alminate. Siempre te veo, estás ahí primerita, siempre te veo. ¿Conoces alguna otra herramienta o estrategia para recabar información del personal, estamos hablando, ¿no? Puede ser como una entrevista preliminar. O sea, Sí, las encuestas también, ¿no? La misma observación, no hay que tenerle miedo a la observación. La misma observación también me puede ayudar a levantar una línea base. Sí, generalmente le piden esto a los coordinadores, o sea, ya estate pilas con esta persona y tal, entonces tú ya vas viendo cómo es que esta persona se desenvuelve y tal. Y eso es por observación, nada más. Entonces es una especie de cámara de Giselle sin cámara de Giselle. El 2.2, diseño de perfiles de puestos por competencias. Tenemos ciertos descriptores. A ver. Entonces, en filosofía organizacional y estructura, responsabilidades, normas profesionales, contexto laboral, demandas del personal, incidentes críticos, productos y servicios. Perdón que avance un poquito más rápido, es que todavía no llegamos a nuestro tema. Vamos a las fuentes de información. El analista, el supervisor inmediato, supervisor de alto nivel, administrador o ejecutivo, técnico experto, información documental. ¿No es cierto? Entonces, el primero que nos va a dar la información, pues, es el analista. Muchas veces la autoevaluación, aunque a veces todo el mundo se pone 5, 5 sobre 5, 5, 5, 5, 5, 5, pero realmente es como que el mismo empleado, el mismo servidor, pues ya sabe lo que están evaluando. Entonces dice, yo sí he hecho esto, sí, sí, 5. Y hay unos que somos más conscientes, ¿no? Ya, bueno, aquí no soy tan bueno, 4, ¿sí? Hay unos que sí somos más conscientes. Yo no, pero habrá gente que sí. Como punto 3, métodos de compilación de información. Justo, la observación, entrevistas individuales, entrevistas grupales, cuestionarios. Entonces, parece que han estado leyendo que me dijeron justo entrevistas individuales. ¿Ya? Si es que hubieran leído. A ver. Punto número 4 son los niveles de análisis. Tareas, actividades, dimensiones de trabajo, requerimientos de capacitación de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, esto es el dimensionamiento de metodologías de análisis ocupacional. Y vamos ahora sí a nuestro punto, que es el 2.3, el proceso de selección del personal bajo el enfoque de gestión por competencias. ¿Ya? Una cosa es seleccionar al personal normalmente, pero otra muy diferente es en la gestión por competencias. Ya veremos después la diferencia básica que, bueno, de una vez, les voy a spoilear. La diferencia de la selección del personal, como lo hacemos de una manera normal, es en la hoja de vida.
¿no es cierto? La hoja de vida y necesitamos los certificados y los cursos que ha realizado, ya. Pero otra cosa es la misma hoja de vida acompañada de una prueba, una clase demostrativa, ¿no es cierto? O, el mismo mentoring y le estamos diciendo que él nos vaya explicando cómo haría el trabajo. Entonces, ahí podemos medir competencias, o sea, cuando estamos llevando más a la práctica. El proceso de selección es el conjunto de actividades que recaba información sobre los candidatos para posteriormente evaluarlos y determinar la idoneidad que poseen para cubrir el puesto. Entonces, como proceso tenemos primero el reclutamiento, ¿no? O sea, llevamos viendo primero las carpetitas, viendo quiénes son, etcétera. Ah, llámale a este, llámale a este, llámale a este. La preselección de candidatos es eso. Bótame todas las carpetas que digan, como ejemplo, abogados. ¿Por qué? Porque no necesito abogados tal vez para talento humano. ¿Qué voy a necesitar? Psicólogos o ingenieros, bueno, licenciados en talento humano, etcétera. Solo aquí somos ingenieros, ¿no? Cuando son ciencias epistemológicas, solo a nosotros nos dicen ingenieros. De ahí se van a otro lado y te dicen, y busca eso, soy ingeniero en administración de empresas. ¿Ingeniero? Eso suena como abogado en medicina, ¿no? Entonces, somos realmente licenciados. Cuando son ciencias epistemológicas, sería licenciados. Como tercer punto, luego de haber hecho la preselección de candidatos, tenemos ya las entrevistas, que eso estoy seguro que ustedes las hacen y todo, ¿no? Dependiendo también el puesto. Hay veces en que simplemente contratamos, pues necesito tu carpeta tal. Como número 4, evaluaciones teóricas y conductuales. Entonces, es lo que aquí ya viene a ser ya entre el 3 y el 4, el punto de poder medir las competencias de los futuros empleados. Como punto 5, valoramos la decisión, vemos si es que realmente la persona pues, puede trabajar con nosotros, tiene las competencias, llega a las expectativas que tiene la institución para que llene este puesto y entonces procedemos a la contratación. ¿Cómo sirven las competencias en selección? Proporcionan el lenguaje común y las piezas de construcción para, primero, identificar los comportamientos necesarios para el desempeño alto en el puesto. Entonces, como les digo, si es que ya les ponemos ciertas pruebas, por eso les trataba de que me digan qué otro tipo de estrategia ustedes conocen. Hay veces en que sí se hacen estas dinámicas para saber qué haría esta persona en el puesto de trabajo. Por ejemplo, quienes contratan por competencias, muchas veces son las aerolíneas y les ponen simuladores de vuelo. Entonces, listo, esta persona es competente, sabe aterrizar un avión, sabe despegar un avión y a volar. Los que hemos jugado San Andrés, pues todos, ¿ya? Segundo punto, elaborar anuncios de empleo. Entonces, ahí sí, pues, ¿cómo es lo que vamos a elaborar? Pues, tratando de ser lo más específicos en el puesto, detallando. Se necesita personas que realicen esto, manejen Excel, lleven tantos años de experiencia, pero sobre todo sepan comportarse de acuerdo a estas situaciones. ¿Ya? Muchas veces en los anuncios ya no ponen esto. Sí, entonces, por ejemplo, si me dicen que actúe bajo presión, todo el mundo sí, yo actúo bajo, es cuando mejor actúo, ¿no? Pero realmente no es tan fácil, ¿no? Es como la depresión. También decía, eso es para gays. Ay, perdón, no, eso es para personas débiles, no sé, ya. Pero cuando a uno le da, cuidado, es muy fuerte, ¿sí? Preparar preguntas para entrevistas. Entonces, las preguntas deben de nuevo estar enfocadas más a la competencia. Por ejemplo, ¿tú qué harías si? ¿Ya? ¿Y qué harías si pasa esto? Sí, a ver, cuando iba a dar clases en aula me preguntaban, ¿qué pasaría si un estudiante, no sé, se te va de bola? ¿Ok? O, no sé, te comienza a escribir y te comienza a decir, profe, veámonos, usted me gusta y tal. ¿Ya? Entonces ahí puedes ver, podríamos ver cómo sería la reacción del docente, ¿no? Claro que nadie va a decir, no, yo de ley salgo con ella. ¿No? Piernas no me faltarían. Entonces, no, nadie va a decir eso, pero sin embargo es algo que, como les digo, le estoy dejando en claro que si le llego a contratar,
es algo que nosotros como institución no vamos a permitir. ¿Sí? Nada de acoso laboral, etc. Las pruebas de Assessment Center, que serían las pruebas lo más ligados a la realidad. Son pruebas que nos dan un norte sobre las competencias de la persona. ¿Por qué? Porque son pruebas que están alineadas a a un acto real, ¿sí? O sea, ya vendría a ser lo más experimental posible. Recordemos, identificar las competencias críticas que distinguen a un puesto de otro sirve para discriminar candidatos que aparentemente pueden traer cualificación y experiencias similares. Entonces, claro, realmente si es que yo me pongo a analizar a todos los psicólogos, y esto no es ad hominem, esto no es peyorativo, ad hominem es peyorativo, ¿sí? Esto no es un ataque, en pocas. Si yo me pongo a analizar todos los psicólogos, pues a mí me van a gustar todos. ¿Por qué? Porque todos van a estar en el mismo perfil. Pero entonces tengo que desarrollar, como he venido diciendo desde que comenzamos, este tipo de pruebas que vayan más hacia la realidad y ver quién me da la mejor solución. ¿Ok? Como les decía la clase de ayer, ser competente tiene que ver mucho con la competencia, o sea, con las personas que están alrededor. Entonces, si tengo 3 personas y les pongo un caso real, veo quién se desenvuelve mejor. Pues listo, él es el más competente. Posiblemente a él le necesite porque yo sufro mucho de este tipo de problemas. Entonces, necesito a alguien que me venga a dar esta solución, no alguien que diga, no sé, o sea, hagamos tal cosa. Entonces, alguien que tome la batuta, que tenga ese espíritu de liderazgo, pues es probable que me sirva más a la institución. Y aquí estábamos, diferencia entre la selección de personal tradicional y bajo la selección por competencias. Vamos un poco de texto. Los procesos de selección tradicionales se basan principalmente en lo que el candidato señala en su hoja de vida, es decir, conocimientos adquiridos, estudios, experiencias laborales realizadas. No toma en cuenta las actitudes, las aptitudes, no toma en cuenta las competencias, ¿ya? Y por ejemplo, tampoco va a tomar en cuenta fortalezas o debilidades. Y si yo les pregunto, si yo les voy preguntando a ustedes uno por uno, estoy seguro que nadie me va a decir más de 5 debilidades, ¿ok? Porque es medio complicado decir tus debilidades. Y también es complicado que alguien ponga las debilidades en una hoja de vida. Si yo soy pésimo para la contabilidad, o sea, ¿ya? Y estás, no sé, y estás postulando para un cargo financiero y eres pésimo para la contabilidad, es que necesito el dinero. Bueno, todos. Entonces, no tiene nada que ver con las actitudes y las aptitudes, ¿sí? Sino que buscamos en la hoja de vida, vemos, ha tenido experiencia en esto, ha sabido trabajar en esto, ha seguido cursos de esto. De hecho, los mismos cursos no es determinante de conocimiento, ¿sí? Ustedes actualmente están siguiendo este taller, ¿de acuerdo? Pero no es determinante de un conocimiento. Posiblemente muchos estén haciendo el almuerzo o la merienda. ¿Por qué? Porque estoy seguro que ustedes también llegan cansados y que, o sea, apagan la cámara, apagan el micrófono, le ponen ahí que se escuche mi melodiosa voz y por si acaso el profe vaya a preguntar algo, ponle en volumen alto y si es que pregunta, pues voy corriendo a la compu. ¿Por qué? Porque tengo otras cosas que hacer y les entiendo. Porque yo hiciera exactamente lo mismo, ¿ya? Sí, es muy cansado. Ustedes están trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y luego tienen que estarle aguantando al guapo y hecho chistoso el profesor, ¿no es cierto? Es medio atarbante también, ¿no es cierto? Ya, pero sin embargo, pero como les digo, el hecho de seguir un curso no es determinante de conocimiento, pero si es que ya les tomamos alguna cuestión adicional que nos dejen claro las competencias, eso ya es un determinante de conocimiento. Vamos a la selección por competencias. ¿Cómo se selecciona el personal bajo las competencias? La selección por competencias se fijan criterios que permiten realizar pruebas y entrevistas que faculten al seleccionador el determinar el perfil de competencias de los candidatos para posteriormente compararlo con el perfil de competencias del puesto. ¿Sí? Y así determinar las brechas existentes. O sea, necesitamos a alguien que lo resuelva en 10 minutos y alguien vino y lo resolvió en 9 minutos. Fue una brecha positiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le quedó un minuto sobrando. Entonces, bueno, fue más competente, hasta supera las expectativas de la institución.
posiblemente le necesite a él, posiblemente por ahí es, ¿sí? El que te resuelve en menos tiempo, por ahí es, ¿ya? Listo, entonces esta vendría a ser la diferencia de los dos tipos de reclutamiento. Me gusta más el término reclutamiento. Entonces yo por eso les preguntaba, porque hay muchas veces, y voy a poner la camarita, y hay muchas veces en que se toman estas pruebas psicológicas, ¿no? Numéricas, verbales, anillo es a dedo, como, no sé, si el zapato es A, y te dan las opciones. Es decir, auto, pie, casa, Coca-Cola. Entonces, es como para ver qué tan acertado es la persona, así, qué tan idónea es, ¿no? Entonces, algo así estaba yo resolviendo para entrar, me acuerdo una vez en una empresa y me decía, tu prueba de aptitud dice que eres bien puntual. Y yo, wow, si nunca me preguntaron eso. Me parecía maravilloso. O sea, con todas las cuestiones que yo iba resolviendo, así, esos gráficos que están dados la vuelta, cuál le sigue a la secuencia y tal. No tengo idea cómo se llaman esas pruebas, ¿no? Psicosomáticas, puede ser. ¿Ya? Biométricas, puede ser. ¿Alguien que me ayude? ¿Saben el nombre de esas pruebas? Psicométricas. Sabía que iba por ahí. ¿Ya? Entonces sí, es que como les digo, ustedes saben eso muchísimo más que yo. Herramientas utilizadas para la selección por competencias. Ahí está. Entonces sabías y no me dijiste esa herramienta. ¿Viste que eres egoísta con el conocimiento? Ya. ¿Dónde está? La entrevista de incidentes críticos. Una entrevista estructurada que valora directamente si los candidatos poseen las competencias requeridas para el puesto. ¿Ya? Entonces, de acuerdo, estamos todos de acuerdo. En una entrevista, pues, tal vez las entrevistas son mejores cuando son cara a cara, ¿ok? Pero cuando son cara a cara, no generan ese espíritu competitivo y posiblemente eso es lo que necesito, ¿ya? Posiblemente eso es lo que necesita la institución, pero bien podríamos comenzar con una entrevista como una preselección de candidatos y luego ya traerles y hacer estas mismas entrevistas con más personas, ¿ok? Pero tienen que ser estructuradas, ¿sí? Directamente hacia poder calificar las competencias, ¿sí? ¿Qué harías tú si pasara esto? Test de capacidad cognitiva. Valora los aspectos de las competencias cognitivas, como por ejemplo pensamiento analítico, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando, todo lo que sea cognitivo quiere decir conocimiento. Entonces quiero ver tus competencias, qué tan competente, qué tanto conocimiento tienes. ¿Ya? Porque como yo les digo, no es lo mismo, por más que me digan, sí, sí es lo mismo, no es lo mismo una persona que está sacando una tecnología con alguien que ya sacó, pues, llamémosle una maestría. Sí, posiblemente el conocimiento de la persona con la maestría como habilidad cognitiva, como capacidad cognitiva, sea más grande, o posiblemente no y pasó toda su vida copiando. ¿Ya? Entonces, por eso tiene que ser más apegado de nuevo hacia las competencias. El test de personalidad evalúa un gran número de competencias. Sí, tenemos que ver este tipo de pruebas de personalidad. Y ahí sí entra el test de Rorschach. No sé si lo estoy pronunciando bien, ya les dije, pero ahí nos habla ya de las personalidades. O sea, sí, sí es puntual, es responsable, no es hablador, no va a salir con chismes, etcétera. Su personalidad no es de esa, es una persona honrada, ¿ok? Y ya, entonces, la personalidad, pues, vendría a ser también parte de una competencia, porque no me sirve de nada una persona que esté generando mucha discusión en el equipo de trabajo, por más conocimiento que tenga, porque sabe manejar posiblemente una maquinaria o porque sabe manejar un sistema operativo, mientras que, pero, no sé, otra persona que tal vez no sabe manejarla, pero tiene una mejor personalidad. Simulaciones, ejercicios prácticos, lo que les hablaba de los Assessment Center, que aporta gran valor al proceso de selección, por ejemplo, juego de roles, simulación, entre otros, ¿sí? Eh, Es muy importante también hacer los cambios de roles, incluso con las personas que ya tenemos en nómina. Yo sé que suena medio extraño decir cambio de roles, ¿no? Suena a otra circunstancia. No voy a entrar en eso.
pero doy otros cursos de capacitación, no mentira, pero sí, el cambio de roles es genial. ¿Por qué? Porque les voy a poner el ejemplo de una empresa privada, una industria gráfica. Entonces alguien está manejando la troqueladora y no vino la persona de la impresora. Entonces, a la persona de la troqueladora le digo, por favor, anda a manejar la impresora. Y me va a decir, es que no sé manejar. Bueno, entonces, posiblemente un día que no haya mucho trabajo, les digo, pero nadie se queda en su máquina. Todos cambian y piden ayuda a la persona que maneja la máquina. Entonces, estos cambios de roles les dan conocimiento de otras funciones, posiblemente de otros departamentos, y me pueden servir como para tener una llantita de emergencia. ¿Ok? Sigamos. Las ventajas. Permiten evaluar un rango amplio de competencias. Es lo lógico. Si están correctamente diseñadas, estamos hablando del proceso de selección por competencias, si están correctamente diseñadas, tienen una alta validez y fiabilidad, ya que las competencias evaluadas están directamente relacionadas con los comportamientos exigidos por el puesto de trabajo. Los resultados obtenidos del proceso pueden aplicarse en distintos objetivos: selección, evaluación del potencial, planes de carrera, detección de necesidades de formación, entre otros. ¿Sí? No me gusta mucho el término necesidades de formación, prefiero necesidades de capacitación, porque formación es más a las universidades, ¿no? Aunque también te diría que, o sea, se detecta que para cierto puesto necesitas tal vez algún cuarto nivel o tercer nivel, o quién sabe, quinto nivel, ¿ya? Entonces, de que detecta, detecta, pero estamos hablando, vamos a lo práctico, y las necesidades que vamos a detectar son más necesidades de capacitación, ¿sí? Que no es lo mismo. Reduce el índice de rotación del personal al ubicar adecuadamente al personal por sus capacidades, lo que significa reducción de costos. Esto se aplica más en la empresa privada, pero sí. ¿Por qué? Porque yo pierdo, no hablemos de dinero, pero pierdo tiempo, ¿sí? Que también sigue siendo un recurso. Pierdo tiempo, ¿por qué? Porque el momento en que necesito darle directrices, darles capacitaciones y orientaciones al nuevo servidor, ¿por qué? Porque existe un alto nivel de rotación. ¿Por qué? Porque hay un montón de contratos, ¿sí? Ocasionales, etcétera. Hay un montón de contratos, pues sale uno, viene otro, y a ese otro tengo que volverle a dar la capacitación. ¿Y qué pasa? Que la persona que está encargada de dar esa capacitación se atrasa en su trabajo. Dinero no me va a costar, porque simplemente el director dice, necesito que le den capacitación, punto, ¿ya? Entonces, la mejor capacitación siempre será el mentoring, ¿sí? O sea, estar con una persona al lado y que esta persona vea, y luego tienes que hacer esto, y luego haces esto, y luego haces esto. A ver, dale, comienza. ¿Ya? Eso es la mejor capacitación como capacitación dentro del área. Igual, podríamos hablar de que este tipo de capacitaciones, pues, va a reducir el trabajo de la persona que le está capacitando. ¿Por qué? Porque ahora ya tienes una persona que te ayuda, ¿no? Las desventajas. La principal desventaja que presenta la selección por competencias está relacionada con el factor financiero por el alto costo que significa la implementación del modelo de gestión por competencias. ¿Sí? Imagínense, tengo que cambiar mis pruebas, tengo que cambiar ¿cómo se llama? Las herramientas para poder contratar al personal. Si es que ya voy a publicar en medios ATL, o sea, en medios convencionales sería, pues eso también tiene un costo, porque ya tengo que dejar de utilizar la publicidad que antes utilizaba, y tengo que cambiar la publicidad para generar esta demanda de trabajo. Y contar con la profesionalización del personal encargado de la selección de personal, debido a que deben contar con con gran experiencia en la observación de comportamientos. Recordemos, la base de un sistema de selección por competencias es la capacidad de describir los predictores de alto desempeño, y más específicamente la capacidad de obtener de los candidatos evidencias de esos predictores a través de las diferentes actividades de selección. ¿Qué entendemos como predictores? Pues es una visión a futuro. O sea, a mí ya me pasó esto, posiblemente puede volver a pasar, pues eso voy a preguntar.
¿qué pasaría, qué harías tú si es que te damos el puesto? ¿Qué harías tú si es que llegara a ocurrir este incidente? ¿Cómo te comportarías en este incidente? ¿Ya? Entonces, como yo creo que les puse de ejemplo, no me acuerdo si fue en este grupo, en otro grupo o en la universidad. Entonces, el ejemplo básico de esto es cuando yo estaba dando la entrevista para ir al Ministerio de Educación. Entonces me decían, ¿qué harías tú? Una de las de tantas preguntas, ¿no? O sea, era un desastre esa prueba. Entonces me decían, ¿qué harías tú para cumplir los objetivos de la institución? ¿No? O sea, entiendo que están queriendo hacer por competencias, ¿sí? Que están queriendo basarse en eso porque quieren ver cómo es lo que uno haría, qué es lo que uno haría para para cumplir un objetivo, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son los procesos que uno haría para cumplir determinado objetivo? Pero era un mal intento, ¿por qué? Porque yo les decía, dependiendo, si es que ustedes me dicen cuál es el objetivo, porque no tengo idea de cuáles son los objetivos. Pero que te pregunten eso, sin ni siquiera decirte los objetivos, es medio complicado, ¿no? O sea, es como les digo, un mal intento, ¿sí? Bueno, entonces esos son los predictores. Tratar de ver a futuro, como con experiencias pasadas, ¿sí? Me pasó, posiblemente vuelva a pasar, ¿sí? Ahora, imagínense actualmente, podríamos preguntarle a alguien, ¿qué harías tú si nos toca ir a teletrabajo? ¿Cómo harías tu trabajo? ¿Siempre estarías conectado? Alguna cosa así, ¿no? Estoy diciendo cualquier cosa. Eh, pero este escenario es nuevo, es porque ya pasamos. Y ahorita estamos mandándole de manera futuro, porque esto de la viruela del mono, no sé, ¿ya? Pero imagínense unos años antes, cuando no pasó nada de esto. ¿Qué harías tú si te toca ir a teletrabajo? Vea, gracias, ¿dónde firmo? O sea, genial, me encantaría, ¿sí? O como le decíamos en el ministerio, el telebarajo, ¿ya? Y a la larga eso sirvió muchísimo, a las instituciones públicas sirvió un montón. 2.4. La evaluación de desempeño bajo el enfoque de gestión por competencias. Bueno, hemos terminado el 2.3, que son los métodos de la selección bueno, en el enfoque de gestión por competencias. Es la selección, las herramientas que también utilizamos. Ahora vamos a ver, esto lo vamos a pasar de manera rápida porque son los puntos que ustedes pues los tienen que ver de manera autónoma. La evaluación de desempeño bajo el enfoque de gestión por competencias. El abanico de métodos que podrían emplearse en la evaluación de competencias conforme a la clasificación adoptada se recoge en este cuadrito. Sé que no se ve, pero vamos a hacer lo posible para que se vea. Ya. Fuentes de información, tenemos la experiencia práctica. Entonces, como instrumentos dentro de la experiencia práctica, listas de verificación, sistemas de escalas para la observación, incidentes críticos, simulación y ejercicios prácticos. Claro, entonces dentro de la actividad del servidor, pues podemos ir evaluándole mientras él sigue trabajando con estos instrumentos. ¿Ya? O sea, incluso podremos hacer una evaluación de 360 grados, que ustedes deben saber igual, que es la autoevaluación, la coevaluación, la evaluación de pares, etcétera. Pero que se haga de una manera consciente. Yo estoy seguro que el SRI sí lo hace porque como les dije, yo les evalué, yo les califiqué y sí lo tenían. Entonces, ya. Otra fuente de información, características y experiencias. Entonces vienen ahí los test psicológicos, cómo se recoge la información bibliográfica, ojo, entrevista de evaluación y los portafolios, o sea, todo lo que la persona ha trabajado, déjame ver lo que has trabajado, déjame ver cómo elaboraste esta matriz, cuáles son los argumentos y defiende los argumentos de esta matriz, cómo sacaste esta norma técnica. ¿Sí? ¿Cómo evaluaste esta necesidad? ¿A dónde te fijaste para ver esta necesidad? ¿Sí? Entonces, ya. Imagínense que alguien le hubiera hecho un test psicológico al señor presidente que tuvimos hace unos 15 años, ¿no? O sea, ¿es usted un resentido social? Sí, no, todas las anteriores. Siguiente fuente de información, valoración del evaluado
y de otros miembros de la organización, que es lo que yo les decía, la evaluación 360, que está justo ahí descrita. Perdón, un minuto. Ya, como instrumentos tenemos el autoinforme sobre comportamientos, el balance de competencias y la evaluación de 360. Yo soy un fan de la evaluación de 360. Como 2.5 tenemos el desarrollo de competencias a través del proceso de capacitación, ¿sí? Entonces, ustedes saben que muchas veces las capacitaciones no es la cosa más divertida de la vida. Pero si es que logramos desarrollar competencias dentro de la capacitación, pues ganamos todos. Realmente ganamos todos. Entonces tenemos como paso 1 analizar el tipo de brechas que limitan las competencias clave. Obviamente primero tenemos que saber cuáles son las competencias, qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesita la institución, hasta para contratar o para dar este tipo de capacitación bajo competencias a el personal que ya tengo contratado. Como paso 2, determinar las herramientas de investigación, que ya sabemos que son, cómo son. El paso 3, considerar como factor relevante a la motivación del aprendizaje y cómo se engrana lo que se va a aprender con las necesidades organizacionales, ¿sí? O sea, les va a servir lo que se les va a dar. Sí les puede servir cuando ya estemos in situ, ¿ya? O sea, ya en la práctica realmente les va a servir. Por eso, este tipo de capacitaciones, pues, tienen que estar lo más apegado hacia la realidad, tomando en cuenta casos pasados, que sean predictores para hacerles hacia futuro y así poder hacer una evaluación efectiva de competencias. Una capacitación, perdón, efectiva de competencias. Como paso 4, conversar abiertamente sobre los factores ocultos de las brechas. Decir, ¿sabes qué? Mira, tú resolviste el problema en 12 minutos y nosotros necesitábamos a alguien que lo resuelva en 10. ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué crees que fueron tus limitantes? ¿Por qué no pudimos hacerle en el tiempo señalado? ¿Te faltó más tiempo? Obviamente, pero ¿por qué? No me digas de tiempo, dime algo adicional. ¿Qué te faltó? Más información, manejar alguna herramienta. No sabías las fórmulas en Excel, ¿cierto? Entonces ahí sí, entonces no sabe, la mayoría de personas me dicen que no saben las fórmulas en Excel, que no tienen conocimiento de Excel avanzado, así que, por ahí puede ser, ¿no? Y el paso 5, desarrollar las competencias de la escucha empática y la habilidad de liderar grupos. Recordemos. Perdón. Ups. El éxito de los métodos para fortalecer las competencias laborales de los empleados es mucho más probable si cuentan con el apoyo de la organización y se establece el escenario idóneo para el desarrollo de los mismos, que es lo que hemos venido realmente hablando. Y el último punto, el 2.6, una aproximación a la compensación salarial bajo el enfoque de gestión por competencias. Este caso es un poquito complicado, ya que todos o la mayoría pues nos manejamos con un SP. La compensación salarial, el término compensación se utiliza para agrupar todo aquello que las personas reciben a cambio de su trabajo en las organizaciones que lo constituyen. Lastimosamente, como es salarial, no estamos hablando de beneficios que se puede dar, ¿ok? A veces se hacen asociaciones también, que sigue siendo un beneficio, pero estamos hablando de compensación salarial. El sueldo, los incentivos, cuando los hay, y las prestaciones, tanto en efectivo como en especie, vaya. Y por otra parte, compensación emocional que corresponden a la satisfacción que el personal obtiene de manera directa con la ejecución de su trabajo y de las condiciones en que éste se realiza. Entonces ahí sería pues, se me va esta palabra, pero bueno, ah, en fin, o sea, decirle a la persona que sí, que lo que hizo, pues, el reconocimiento, gracias, ya. Decirle a la persona que lo que hizo, pues, estuvo bien, que ojalá todos fueran así, alguna cosa así, ¿no? Pero eso es más bien bajarle a los demás, pero darle un reconocimiento verbal que va más allá de la compensación salarial,
nosotros realmente no es que manejemos, que podamos modificar eso, que pueda ser una de las variables, pero si es que se pudiera. ¿Saben qué? Si es que cumplimos esta meta, pues todos van a tener un 10% más de sueldo. Pues, es maravilloso, ¿no es cierto? Todos se van a quedar y horas de extra. Y ahí sí, ¿qué taller tengo que hacer? ¿Por qué me van a retirar? En vez de estar haciendo papeles para retirarse, dicen, no, yo también quiero retirar. Imagínense que les pagaran por hacer el taller. ¿Ah? Pero es una manera de pagarles, digo yo, porque lo están recibiendo gratis y tienes tu certificadito y ese certificado te va a servir, pero un montón, ¿ok? Sobre todo si es del SECAP. Pero bueno. Jóvenes, les agradezco un mundo. Hemos terminado la clase de hoy y listo. Yo les voy escribiendo para ver si es que la otra semana manejamos el mismo horario. Yo creería que sí, pero en el caso de que haya algún cambio, porque a nosotros también nos están diciendo cada vez así con menos tiempo, ¿no? Entonces nos dicen, vamos a tener esta clase. Antes era martes, miércoles y viernes, ahora fue martes, miércoles y jueves, que para mí, para muchos, pues es mucho mejor y mañana, prefiero 3 días seguidos, ya. Entonces, sí, 3 golpes de una y te olvidas. Y de ahí sábado, domingo, hasta lunes, chévere. Ojalá nos pongan igual martes, miércoles y jueves. Ya, entonces yo les estoy informando, las personas que se hayan conectado al último, por favor, se quedan un rato para tomarles y ponerles en la lista. Y con los demás les agradezco mucho y nos vemos la siguiente semana. No se olviden de hacer las tareas. Yo ya les voy a subir las asistencias. Si no les subo hoy, les subiré a más tardar mañana. Hoy comencé a hacerlo. ¿Sí? Que tengan una muy buena tarde. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Ay, Gracias, buenas buenas noches. noches. De las 7. Buenas noches, gracias. No, por favor.